Mañana, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, no sé si almorzó ya o Buenas no. tardes. Buen día, ¿cómo andan? Magalí y Alejandro, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, ¿lo sorprendió esta medida del gobierno o es algo que venían charlando con el ministro de Economía? No, viendo el efecto que estaban generando, Mm. dura un reajuste de precios relativos de decisiones que ha ido tomando el gobierno a lo largo del primer año de gestión y veíamos que había un número muy apretado por parte de la producción, con puntualmente en soja, números en rojos en toda la extensión de su producción, desde la zona núcleo hasta la zona extrapampeana. Bueno, nos sorprendió sí la noticia de esta publicación. Me parece que es una señal muy positiva, la podríamos separar en dos. Me parece que es una decisión sumamente importante para las economías regionales y la quita definitiva, al menos hasta el mes de junio, a la finalización de junio, y la disminución en los derechos de exportación para los cultivos, llamémosle tradicionales, nos parece una señal muy importante. Seguramente tenemos muchas más cosas para conversar y para dialogar con el ministro en la reunión que teníamos pedida desde la mesa de enlace, así que creo que hoy son más los temas que tenemos para conversar que los que teníamos previo a este anuncio. Claro. ¿Cuáles son esos temas que tienen para conversar de los que habla? Había muchos temas en cuanto a seguridad, a infraestructura. Dentro de infraestructura lo podríamos separar en todo lo que es rutas. Mm. La Argentina a lo largo del tiempo ha crecido en producción y esa producción no fue acompañada con inversión en infraestructura. Por otro lado, también queremos empezar a discutir y a planificar un crecimiento en la producción, porque creo que es lo que merece la producción y el sector agropecuario, que Claro. continúen estas señales positivas. Por supuesto, el camino creo que no debe tener retorno, debe ser directamente direccionado a retenciones cero. Pero en ese marco creo que si A vamos ver, a Mariano, crecer, sí. vamos a necesitar sí o sí de una fuerte inversión y una fuerte reconversión de la logística en la Argentina en materia de rutas y caminos. Permíteme que También me quede está el tema de la hidrovía. Sí, La permíteme que me quede porque hidrovía estabas hablando de retención cero y fue interesante algunas directrices que dio, o algunas afirmaciones que dio el ministro de Economía, porque él dice que para llegar a esa meta, que es la meta que tiene el gobierno, que es liberar de retenciones al campo de manera definitiva, harían falta unos 8.000 millones de dólares de superávit, ¿verdad? Y se alcanzó por el momento unos 1.600 millones, o sea, todavía daría la sensación de que se está lejos de esa meta, ¿no? Por supuesto, eso es una realidad, esos son temas también que seguramente en diálogo con el ministro profundizaremos y nos enteraremos desde adentro. Uno muchas veces desde afuera maneja los números que se publican, pero no maneja el día a día y el flujo que administran ellos, que probablemente también eso los haga tener otra mirada. No tengo duda que más allá de ese escenario que planteas, de la necesidad de tener muchos más recursos y de mucho más superávit por parte del gobierno, creo que con estas medidas se va a acelerar esa recaudación, no tengo duda de eso. Seguramente si continúa este tipo de medidas, se va a llegar mucho más rápido a eso, porque aliviando al campo seguramente en volumen y en mayor cantidad de producción, no solo en el área, sino Mm. en la ampliación que tendrá, porque el número se vaya volviendo positivo a lo largo
se continúe este camino de disminución de retenciones, me parecería muy importante y seguramente eso recompensaría con más ingresos y más movilidad en la economía. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Le consulto puntualmente por la posibilidad de los productores agropecuarios de liquidar la cosecha en este periodo hasta junio a partir de la reducción de la alícuota de los derechos de exportación. ¿Cree que será posible, que va a ser en abundancia o cómo lo analizan? A ver, sería muy prematuro que te diga cómo será el comportamiento la semana que viene. Creo que primero deberíamos esperar a ver cómo se traducen estas medidas a la pizarra. A partir del lunes empieza a funcionar y se va a estar publicando el decreto. De todas maneras, bueno, y ahí también se verá cómo se comporta el mercado. Esto probablemente puede ser por lo que esté en stock, pero también va a repercutir seguramente, y eso se evaluará con el tiempo, en la cosecha nueva. Para el mes de junio aproximadamente ya estaría prácticamente gran parte de la cosecha gruesa levantada y ahí se vería cómo o se podría hacer una evaluación más real del impacto de la situación. Creo que puede ayudar. Es todo lo que podría decir porque no tenemos muchas más herramientas más allá de los cálculos que uno pueda llegar a hacer de mejoramiento en la pizarra. Imaginamos además a la mesa de enlace trabajando de acá al mes de junio para estirar un poquito más el tiempo, pero eso lo vamos a hablar más llegado el invierno, ¿le parece? Perfecto, de acuerdo, estaremos a disposición. Y Mariano, muchas gracias por este contacto con la televisión pública. Por nada, gracias a ustedes, un gran abrazo. Abrazo, buen fin de semana. Ahora sí, bueno, repercusiones políticas, claro, muchas y positivas, Jimé. Sí, así es. Estamos hablando de los 3 gobernadores que en un primer momento habían pedido estas medidas. Estamos hablando de Entre Ríos con Rogelio Frigerio, Maximiliano Puyaro de Santa Fe y Martín Yarlora de Córdoba. Y ahora se le suma otra repercusión positiva de Leandro Esdero del Chaco. Claro, mira, bueno, que también empezó a tener, es claro. una provincia que empezó a tener soja hace pocos años. Porque hay que entender que los productores, al primero que le van a reclamar para que vaya a reclamar al gobierno central es a los gobernadores. Exacto, ¿no? al mandatario provincial. Claro. Que habían trasladado este pedido al gobierno nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, primero había tenido una respuesta de mayor tensión con estos gobernadores, pero después, junto con el vocero Manuel Adorni, ayer hicieron finalmente el anuncio y ahora se espera, como decía recién el productor, que el lunes aparezca este anuncio en el boletín oficial, o sea, que se oficialice, que ya sea legal. Ahora, el problema está en que, claro, los gobernadores tienen que representar, como decías vos, Ale, a su electorado provincial, pero que después ese electorado provincial tiene vínculo directo con el gobierno nacional. Claro. Entonces, esa tensión también en un año electoral, como estamos atravesando ahora, se había expresado en este tipo de impuestos que cobra la nación, no la cobra la provincia. Claro. Son impuestos nacionales. Entonces, sí o sí necesitaban esa interlocución a partir de los mandatarios provinciales que, bueno, ayer salieron a ponderar la medida en las redes sociales y de esta manera, bueno, se abrió un momento, un impas de tranquilidad entre los mandatarios y el gobierno nacional, el ministro. Exactamente. Bueno, algunos con reparos, ¿no? Sí. Pedían algunas cositas, pero entraremos en ese detalle en otro momento.